enfáticos en el tiempo. Quizás faltando un par de minutos, si es que veo que no se termina la presentación, yo les voy mandando un mensaje de que estamos a 2 minutos de que terminen su presentación. Entonces sí se pide mucho respeto de los horarios. Hay una orden ya de presentaciones que ya está preestablecida de las 6 ponencias que se van a trabajar el día de hoy en esta mesa temática de educación y transformación social. Están las ponencias que se presentan sobre calidad de vida, sobre la universidad como organización, México apto para la educación online, impacto económico y social del COVID, la Sí, contención Paul, sanitaria. seríamos las 2 personas que estaríamos ahí. Gracias. Versión de la escala de funcionamiento interno, etcétera, de diferentes universidades del país. Igualmente les comento que pues se les ruega que tengan los micrófonos y el video apagado para efecto de pues dar la posibilidad de que las propias redes sean más se optimicen. Si alguien, bueno, ya el moderador del cierre, el maestro Nicolás Nava, les dirá cuáles son los lineamientos para hacer sus participaciones. Seguramente puede ser levantando la mano, como él lo vaya indicando. A mí lo que me corresponde ahorita es abrir la mesa de presentaciones. Entonces, pues le doy las gracias igualmente a Diana Barrientos Varela, que nos está apoyando en la parte técnica, y a Guadalupe Ávila Barrón en la parte académica. Ellos son quienes ya tienen las presentaciones disponibles, entonces ustedes no se preocupen, simplemente pues vamos a comenzar a las diferentes presentaciones. Ellos los irán abriendo conforme se vaya dando este proceso de trabajo. Pues son las 9:20 y tenemos la primera ponencia que se llama Calidad de Vida de los Docentes a nivel primaria con base en la temporalidad del contrato de trabajo. La presenta Alejandra Hernández García. Pregunto si está presente ella. Sí, ¿verdad? Hola, sí. Hola Alejandra, pues buen día. Y pues si gustas iniciar de una vez, seguramente ahí está ya la presentación. Muchas gracias. Sí. Adelante. Hola, buenos días. Me presento. Soy Alejandra. Actualmente estudio la maestría dentro del posgrado integral en Ciencias Administrativas en la UAM Azcapotzalco. Y la siguiente presentación se inscribe bajo la modalidad de protocolo de investigación. Y el título tentativo de mi investigación es Calidad de vida de los docentes a nivel primaria con base en la temporalidad del contrato laboral. Y bueno, antes de comenzar, lo que yo les voy a presentar es un marco general a partir del cual yo voy y estoy construyendo mi investigación. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los empleos dentro del sector público que suele tener efectos permanentes en la sociedad, debido a la formación educativa con valores en los individuos, es la actividad docente. Y para fines de esta investigación me voy a abocar al docente, a la práctica docente del nivel primaria. Bueno, la presente investigación pretende analizar las incidencias de las discursivas ideológicas en la vida del docente del sector público en el nivel primaria. Es decir, pretende analizar las incidencias del discurso vencedor cuando hay un cambio de gobernante en el nivel ejecutivo federal. Como bien sabemos, en México, cuando hay un cambio de esta índole, dicha figura entrante en el poder tiende a traer consigo un paquete de reformas administrativas y estructurales
que repercuten en las lógicas institucionales. Bueno, este paquete de reformas por lo general está permeado por una ideología que deviene ya sea personal, es decir, que sea la ideología impuesta o implícita que trae el propio gobernante, una ideología propia del partido político al que él pertenezca, o bien una ideología que responda a un modelo económico determinado. Como bien sabemos, el sector educativo no es ajeno a sufrir reformas que sin lugar a dudas transforman la realidad del docente. Y antes de continuar, aquí quisiera hacer una pausa para mencionarles que esta investigación se centrará en analizar dos vertientes, por así llamarlo, o dos variables. El discurso preponderante de un gobernante dentro de las lógicas institucionales a nivel nacional y cómo este discurso tiene repercusiones dentro de la vida laboral y la vida personal de las personas. Y este fenómeno, o más bien estas incidencias que planteo dentro de mi investigación, se estudiarán a partir del análisis de la calidad de vida. Bueno, continúo. Bueno, para mí es importante analizar el sector educativo desde las discursivas ideológicas de un gobernante, porque estas discursivas abren una ventana para conocer al sistema educativo mexicano que ha sido construido y se sigue construyendo a partir de procesos netamente ideológicos, o al menos así es como lo percibo yo, bueno, como lo planteo más bien yo dentro de mi investigación. Es decir, muchas veces se estilan reformas educativas en aras de un desarrollo intelectual de la niñez mexicana o en aras de una mejor calidad educativa, cuando detrás de estos discursos los hilos que los mueven son netamente políticos. Para esta investigación es necesario estudiar las reformas educativas de México desde una perspectiva genealógica, para conocer los escenarios discursivos por los cuales han transitado los docentes. La temporalidad que yo planteo en mi investigación a ser estudiada es desde la posrevolucionaria, desde el escenario posrevolucionario hasta la cuarta transformación. Bueno, uno de estos escenarios que se han planteado a través del tiempo es la evaluación al desempeño docente. Y aquí me gustaría mencionar que yo destaco 3 momentos importantes respecto a la evaluación del docente, que son el primero, bajo el periodo de Carlos Salinas de Gortari, a grandes rasgos, cuando él reconoce o revalora la función del magisterio a través de la evaluación del desempeño, pero ligado a un sistema de escalafón y ligado a carrera magisterial, lo cual nos quiere decir que esta evaluación exclusivamente estaba ligada, o al menos así yo lo percibo, a reconocer al docente a través de retribuirle su trabajo monetariamente, o sea, al ingresar a ciertos niveles de carrera magisterial, lo que hacía este sistema es
que existiera un aumento salarial en la nómina de cada docente. Y lo que yo destaco también de este periodo salinista es que dicha evaluación al desempeño era totalmente voluntaria y no había una obligación jurídica para realizarla. Y en caso de reprobar dicha evaluación, o más bien no aprobar dicha evaluación, no pasaba nada. Podías volver a presentar al año siguiente o cuando se convocara otra vez dicha evaluación propia de carrera magisterial. El segundo momento que destaco y que es disruptivo dentro de la realidad docente es la reforma educativa del 2012 propuesta por Enrique Peña Nieto. Dicha reforma tiene un corte gerencialista y neoliberal, pues por una parte polariza conceptos de la empresa privada al sector público, que si bien ya existían dentro del sector educativo a partir de Miguel de la Madrid, cuando propone calidad educativa, esta reforma educativa viene a ser disruptiva porque propone evaluaciones al desempeño docente, pero ligados a la permanencia del trabajo. Perdón, un par de minutos, Alejandra, por favor. Sí, y de aquí es donde yo me baso para plantear mi investigación. Como mencioné antes, fue un hecho disruptivo al ligar el desempeño docente a la permanencia del puesto de trabajo, es decir, que se propone una evaluación, si el docente no la pasa, puede ser retirado de su puesto de trabajo, cuando eso antes no ocurría. En 2019, con la entrada de la Cuarta Transformación al poder, hay una contrarreforma, si la podemos llamar de esta manera, la cual deroga la reforma anterior, quita esta evaluación punitiva y solo plantea que sí habrá una evaluación al desempeño docente, pero no estará ligada a la permanencia laboral. Siguiente, por favor. En este sentido, mi pregunta de investigación es la anterior. Es de qué manera inciden el cambio de discursivas políticas en torno a la evaluación del desempeño docente derivada de las reformas a la política educativa en la calidad de vida del docente del sector público en el nivel primario. Siguiente, por favor. Por ello, mi objetivo general es analizar desde una perspectiva histórica apoyada en la genealogía de Foucault, analizar los elementos discursivos que llegaron a la zona 35, zona escolar número 35, ubicada en el estado de Tabasco, en torno a la evaluación del desempeño propuesta por la reforma educativa de 2013 con un sesgo gerencial y la contrarreforma educativa de 2019, que sirven para comprender el papel del docente como ejecutante de reformas educativas y cómo éstas inciden en la calidad de vida, tanto en el ámbito personal como en la práctica profesional. Siguiente, por favor, o si nos podemos pasar a las dimensiones de análisis. Perdón, Alejandra, vamos a tener que terminar porque ya nos pasamos de los tiempos y por respeto a los compañeros que siguen. Mis disculpas, por favor, ¿sí? No, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Muy amable. A ti, hasta luego, gracias. El siguiente trabajo
corresponde a Olga Navarrete Mondragón, con el tema La Universidad como Organización, una mirada desde los estudios organizacionales de la UAM Iztapalapa. Olga, ¿estás presente? Olga. Olga. Hola, buen día. Perdón, no me dejaba habilitar el audio. Adelante, Olga, por favor, cuentes con 10 minutos para tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, soy Olga Navarrete Mondragón, estudiante del doctorado en estudios organizacionales en UAM Ixtapalapa, y la presentación que se titula La Universidad como Organización, una mirada desde los estudios organizacionales, la presento bajo la óptica de temática, es parte de mi investigación en proceso. Las organizaciones son centrales en el desarrollo de la sociedad y la universidad se ha manifestado como una organización indispensable para el sostenimiento y reproducción del conocimiento, o de tal manera que resulta importante describir a la universidad no solo como una institución, sino como organización, una organización que representa el corazón de la sociedad, que forma y dota de conocimiento y habilidades, tanto prácticas como sociales. Las instituciones, ya sean públicas o privadas, requieren ser analizadas por partes y en su conjunto para dar cuenta de su naturaleza. En este contexto es pertinente plantear la interrogante ¿por qué estudiar a las organizaciones? Hall y muchos otros estudiosos se han preguntado eso, a lo que Hall expone dos respuestas a esta interrogante. Las organizaciones son un componente dominante en la sociedad moderna. Asimismo, las organizaciones tienen un fuerte impacto en la sociedad, además de estratificar, generan roles e identidades. El objetivo de esta ponencia es exponer la pertinencia de considerar a las universidades como organizaciones con el objeto de ampliar el conocimiento existente de este tipo de organizaciones. Ante este panorama, se busca mostrar un poco de lo mucho que pueden explicar los estudios organizacionales en torno a las universidades, si son definidas como organizaciones y consecuentemente introducidas en el zoo organizacional. Es posible llegar a establecer que estas instituciones son una especie que se caracteriza como el resto y por ende merece que se le otorgue un espacio en el zoológico de las organizaciones. La tarea es descifrar las características y elementos de las organizaciones para después analizar si estas propiedades se ven reflejadas en las universidades y solo así concluir si corresponden a la especie del zoo organizacional. La siguiente, por favor. ¿Por qué una aproximación organizacional? Si bien es cierto que la universidad es una institución que mide el progreso de la sociedad, para repensar a esta institución en México actualmente, debemos mirarla como parte del mundo, pero siempre desde los bordes de nuestras propias realidades, es decir, desde nuestro campo disciplinario. En este caso, los estudios organizacionales. Los estudiosos de estas instituciones tienen que generar conocimiento explícito y plasmarlo en cualquier tipo de publicación con la finalidad de dejar huella de lo que es, de lo que se ha dicho y de lo que tendría que ser la universidad, es decir, la textualidad tiene que hablar por esta organización. El problema desde esta perspectiva es que existe una ausencia de perspectiva organizacional en la construcción textual de las universidades como organizaciones. Esta ausencia en el ámbito de la textualidad se hace presente como un silencio institucional que se manifiesta como una significativa brecha teórica, con el objetivo de no solo reducir el tamaño de dicha brecha, sino también construir agendas de investigación que permitan develar la realidad organizacional de las universidades, en tanto que los estudios organizacionales como campo en desarrollo tienen la tarea principal de construir y explicar el funcionamiento de estas instituciones como organizaciones. La ausencia de ver a la universidad desde los estudios organizacionales. La universidad como organización se ha visto desde el campo de las ciencias administrativas y económicas como un ente económico, como una empresa que está rodeada de lógicas institucionales, pero esta visión no involucra el ver a la organización como un derecho social. La importancia de considerar a la institución educativa como una organización radica en pensarla al mismo tiempo como una estructura, acción y proceso. Resulta imprescindible pensar a la universidad como un campo de acción en el cual los individuos involucrados sigan conservando su agencia, que será lo que les va a permitir jugar en los campos de acción dictados por las normativas de las universidades. La siguiente, por favor. Es necesario analizar a la universidad como una organización sumergida en diversidad, haciendo énfasis en sus diferencias, más allá de las clasificaciones superficiales que se concentran en nombres o características, tipificándolas de privadas o públicas. Elementos que son simples, que respaldan la existencia legal y en ocasiones son poco útiles para hacer un análisis.
Para reconocer a esta institución es preciso investigarla en su unidad y en su conjunto con otras universidades que forman una red de organizaciones que al mismo tiempo dan sentido a la realidad organizacional en su contexto educativo. Siguiente, por favor. Mi propuesta de aproximación al concepto de organización es la siguiente. Una organización es un espacio social con fronteras borrosas, cuya estructura se construye a partir de interacciones interpersonales de sus miembros, quienes juegan con las normas para cumplir actividades que les son asignadas con la finalidad de alcanzar una meta colectiva. Como objetivo principal y al mismo tiempo lograr objetivos individuales, lo que puede generar una situación de conflicto en este espacio. Sin embargo, a través de elementos de retroacción se busca que predomine la cooperación sobre el conflicto. Asimismo, es regida por lógicas institucionales que regulan su comportamiento sin determinarlo por completo. En tanto que las organizaciones universitarias son organizaciones burocráticas, profesionales, cuya estructura se define a partir de una configuración de redes interrelacionales en las cuales ninguna domina a la otra, de procesos externos que se caracteriza por una estructura burocrática y poco centralizada. En el actual funcionamiento se sustenta en la existencia de un sistema de unidades donde las personas trabajan automáticamente. A partir de estas definiciones nos permite entender que la universidad como organización que se deriva de diferentes tareas para conseguir la coherencia interior, crear niveles de colaboración interna y promover la inserción. La siguiente, por favor. Si bien es cierto que para poder caracterizar a la universidad como una organización es preciso ver los elementos que componen a una organización y posteriormente ver si cubre con estos o no, los elementos de las organizaciones básicos los describe Scott a partir de un sistema un tanto simplificado, ya que si las organizaciones son muy variadas y a menudo muy complejas, por lo que resulta útil comenzar con un modelo simplificador que nos permita centrarnos en estas características básicas que pudieran ser simples para poder definir a cualquier institución como una organización. El modelo propuesto se muestra como una adaptación de Levitt, citado por Scott, quien se encarga de hacer este modelo que se compone de 4 elementos: la estructura social, los participantes, las metas, la tecnología y el ambiente. 5, perdón. La siguiente, por favor. La estructura social se define como los aspectos modelados o regularizados de las relaciones existentes entre los participantes de una organización. Se compone principalmente por 2 aspectos. La parte normativa, que en cualquier agrupación social donde los valores, las normas y los roles no son aleatorios, están establecidos. Y el segundo componente es un orden fáctico, lo que se denomina como una estructura de comportamiento. Este comprende y se centra en el comportamiento real en lugar de las prescripciones del comportamiento, es decir, lo que pasa en el momento, no lo que tendría que estar pasando. La estructura de las instituciones educativas están muy marcadas, ya que se caracterizan por una estructura normativa que tiene como base los valores y normas que dan forma a la institución y dotan de sentido el actuar de los agentes de acuerdo con el límite de acción establecido por dicha estructura. Es decir, ya sea profesores, alumnos o personal en general, se manejan bajo la estructura normativa que la dicta la élite administrativa, que tiene la capacidad para dictar los códigos de conducta, pero asimismo, como conservan su agencia, también actúan como mejor les convenga, siempre y cuando siguiendo los lineamientos preestablecidos, pero modificándolos según les sea permitido. La siguiente, por favor. En lo que respecta a los participantes, de acuerdo con Simon, son aquellos individuos que a cambio de una variedad de alicientes tienen contribuciones a la organización. Existe una diversidad de tipos de participantes en una organización. Son estos agentes que hacen posible la construcción y reconstrucción de organización. De acuerdo con Rama, los principales actores universitarios en América Latina son las autoridades, los académicos, el gobierno, los estudiantes, los sindicatos y los órganos colegiados. La siguiente, por favor. Las metas... Con un par de minutos más, por favor, Olga. Gracias. Las metas son los objetivos que definen tentativamente como concepciones como fines deseados. Son las condiciones que los participantes intentan realizar mediante la realización de actividades. Las metas en una institución educativa son el eje conductor de los agentes involucrados. La élite administrativa, como la estructura, planea y difunde estas estrategias
a seguir para lograr los objetivos, para que estos, una vez establecidos, se ejecuten a través del tiempo sin importar la intermitencia de entrada o salida de individuos, que no haya inconsistencias y que estén bien establecidos, sin ninguna duda, a seguir. Las metas más importantes para una universidad tendría que ser la formación de estudiantes, la calidad de la educación, transferencia y creación de conocimiento, innovación, difusión y eficiencia terminal, principalmente. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la tecnología, hay muchas definiciones, sin embargo, nos acotamos a que son las máquinas y equipos mecánicos, pero también se involucra los conocimientos técnicos y las habilidades de los participantes. En este caso, las universidades son instituciones que preparan a los individuos para ser seres funcionales en la sociedad moderna en la que nos encontramos. Poseen tecnología enfocada a dispositivos de enseñanza-aprendizaje, como lo son softwares, computadoras, equipos de laboratorio, licencias y equipo que varían en cuanto a complejidad, según sea el área de estudio a los que estén orientados. En lo que respecta al ambiente, que es el último elemento básico a identificar en esta universidad como organización, toda organización tiene un entorno físico, tecnológico, cultural y social al que debe adaptarse, y las universidades no son un caso aparte. Se encuentran ubicadas en ámbitos competitivos y accidentados en cuanto a recursos capacitados que lleven a bien la transmisión del conocimiento hacia los estudiantes, y también se encuentran un poco reducidos en cuanto a recursos financieros. Tienen que convivir con otras organizaciones con la intención de competir en cuanto a programas educativos a ofrecer. La siguiente, por favor. Concluyendo, la universidad debe tratarse como una institución rodeada de complejidad, ya que al estudiarse como institución, siendo una unidad abstracta, se deja de lado la diferencia y el detalle de esta organización. La universidad, como institución disciplinaria de la sociedad, se constituye a partir de la organización del conocimiento. Su objetivo principal es la producción, la custodia, transmisión y aplicación de dicho conocimiento creado en las aulas. Es necesario repensar a la universidad como una organización, ya que los extremos desde los que se ha pensado desdibujan la complejidad que las envuelve. La posición más adecuada para analizarlas es el centro, ya que nos permite enfocar mejor las perspectivas que se construyen y la realidad que se produce en ellas. Cada uno de los elementos organizativos, como la estructura, las participantes, el ambiente, la tecnología y las metas, representan un componente importante en todas las organizaciones. Las organizaciones son, ante todo, sistemas de elementos, donde cada uno de ellos afecta y se ve afectado por los demás, en tanto que las metas no son la clave para entender la naturaleza y el funcionamiento de las organizaciones, como tampoco lo son los participantes, la estructura, el ambiente, sino todos estos elementos, los que configuran la complejidad de organización, son los que nos hacen posible entenderla. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga, muy amable por tu presentación. Vamos a dar paso a la tercera ponencia el día de hoy, que se llama México apto para la educación online eficiente. Hay dos compañeros, no sé quién la vaya a presentar. Una es Perla Cristina o Luis Gerardo, ambos de la Universidad de Guanajuato. Sí, buenos días. Yo voy a exponerla, servidora Perla Cristina Laguna Córdoba. Adelante, Perla, cuentas con 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues el tema para hablar es el México apto para la educación online eficiente. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que en diciembre del 2019, pues sabemos que se originó en China una enfermedad viral por coronavirus, que es el COVID-19, que se convirtió en unos pocos meses en pandemia, con efectos devastadores para todos los integrantes de la sociedad. La suspensión obligatoria de clases en todos los niveles se dio, la suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, con el confinamiento en casa de estudiantes y también profesoras. Y esto lo que creó fue una red de efectos múltiples en todos los actores del proceso educativo. Si a esto también se le agrega lo que es la incertidumbre, no saber cómo avanzará la pandemia en un país como México, si habrá alguna vacuna o un tratamiento específico, pues de la falta de esa certeza de cuándo regresaremos a nuestras actividades cotidianas y cuándo se reabrirán las universidades, el resultado es un pasmo que puede llevarnos a una parálisis con consecuencias muy graves para el aprendizaje de los estudiantes. Siguiente, por favor.
Ok, este estudio es un estudio exploratorio y descriptivo a través de un cuestionario en línea. Fue realizado por la UNAM en compañía con la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, que esta coordinación es una dependencia de la Secretaría General que realiza investigación en educación en evaluación continua. Este estudio se recopilaron una base de correos electrónicos de los participantes de educación continua de esta coordinación de la CODEI y se realizó este cuestionario. El objetivo de este cuestionario es identificar los retos a los que se enfrentan los docentes, nos enfrentamos los docentes universitarios, una vez que se declaró la suspensión de actividades presenciales y se transitó a las actividades en línea. Como tenemos aquí en la lámina, la interpretación de resultados que, de acuerdo a este cuestionario que se aplicó, fue respondido por 212 mujeres, que corresponden a un 55.4%, y a 166 hombres, que corresponden a un 43.3%, distribuidos por edades, como podemos ver en la segunda gráfica. Ok, de estos profesores, 268 son de asignatura y 115 son profesores de carrera. También tenemos en la primera gráfica lo que es en cuanto al nivel educativo en el que se imparten clases, que la mayoría fue en licenciatura, que es 281 en licenciatura, 97 en posgrado y 50 en bachillerato. Siguiente, por favor. De acuerdo a este cuestionario que se realizó, las respuestas abiertas para esta pregunta se agruparon en las siguientes categorías, que fue como el problema que se puede tener en cuanto a este cambio de clases virtuales, 100% virtuales con los estudiantes, y es la baja disposición y actitud que los docentes perciben en sus estudiantes, la falta de habilidades digitales y de estudio que los docentes perciben en sus estudiantes para poder trabajar bajo una modalidad no presencial, el limitado o nulo acceso a la tecnología que los docentes identifican que sus estudiantes tienen debido a carencias económicas, y problemas de comunicación entre docentes y estudiantes. Realmente estas 4 respuestas son de manera muy general, pero son las más importantes o las más significativas que se dieron dentro del estudio que se realizó y que realmente aplica, pues, no solamente para la UNAM, realmente es de manera general que los estudiantes sí se está viendo aún ahorita, pues, la baja disposición y actitud que se percibe, y el limitado o nulo acceso también a la tecnología, al internet también, pues es una problemática muy fuerte que se está viendo y que son muchas áreas de oportunidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdón, disculpa, es que estoy cambiándole. Ok, sí, no quedó. Gracias. Ok, como conclusión tenemos que en la actualidad, como nos cuentan los académicos que realizamos investigación en educación, la tasa de respuesta a dichos cuestionarios en línea disminuyó dramáticamente, en algunos casos menor a 10%, pero en este estudio que se realizó por la sencillez que fue el instrumento y el corto tiempo que se requirió para su respuesta, pues esto sí contribuyó a la elevada tasa de respuesta. El reto que se tiene de la educación a distancia varía sustancialmente por nivel educativo. No es lo mismo enseñar a estudiantes de bachillerato que de licenciatura o de posgrado.
ya que la autonomía para el aprendizaje de estas experiencias en la escolaridad previa de educación superior, también aunado a esto el nivel de conocimientos y aparte el dominio de habilidades es muy diferente en estos tres rubros, así como la estructura y el nivel de profundidad de los programas de estudio, los métodos de enseñanza y el número de estudiantes por grupo. Siguiente. Y pues sería todo en parte. Muchas gracias. Podríamos, Sí, muchas gracias. si son dos. Permítame tantito. Sí. No está activado el micrófono. Sí, no, permítame tantito, por favor. Yo sé que Perdón, muchas gracias por la presentación. Tenemos la siguiente, no sé si está disponible de una vez el siguiente ponente o continuamos con Perla, que también es parte de la siguiente ponencia. Un error. Entonces, como tú habías dicho desde el principio, preparemos algo, te lo hacemos llegar y te marcamos la trazabilidad hasta que llegue a... Adelante, Alejandro, y cuentas con 10 minutos igualmente. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Mi nombre es Luis Gerardo Rea Chávez y el tema que voy a presentar se llama Impacto Económico y Social del COVID-19 en las pymes del estado de Guanajuato. Siguiente, por favor. Como una introducción, ya vimos que la pandemia del COVID ha sido de manera global y ha tenido un impacto bastante grande dentro del estado de Guanajuato. Sabemos que empezó a finales del año 2019, en diciembre, pero en nuestro estado o en el país de México empezó declarada como foco rojo en marzo del 2020, donde se disminuyeron o se sentenció por parte de Salubridad que se detuvieran todas las actividades de comercio o todas las actividades que fueran consideradas no vitales o no necesarias para propagar el virus dentro de la sociedad. Y bueno, vimos que como antecedente también que en España, que fue uno de los países más afectados por esta pandemia, donde hubo una pérdida de actividades empresariales en todos los sectores, y también hemos visto que pues desafortunadamente dentro de las empresas no todas tienen las mismas posibilidades para mantener o generar nuevos clientes en el caso de las pymes, y mucho menos pues para contratar servicios de una agencia que pueda hacer relaciones públicas, que pueda vender por internet, y debido también a la disminución en el tránsito de personas, como la mayoría de las de aquí saben, Guanajuato, que es un estado plenamente turístico, y al disminuir el tránsito, al disminuir los visitantes en el estado, esto genera pues que muchas de las empresas o micronegocios que venden artesanías, que venden comida, se ven en la necesidad de cerrar y tienen conflictos para continuar esas operaciones. Siguiente, por favor. Bien, para interpretar los resultados se utilizó un pequeño cuestionario, se aplicó dentro de lo que fue la zona del Bajío en el estado de Guanajuato. Este apartado o estas gráficas lo que están mostrando es la distribución de pymes de acuerdo con las principales características de empresas y sus propietarios. La distribución de estas gráficas se elaboró con
con ayuda del Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI, actualizado en el 2015, que todavía no se encuentra el 2020. Y bueno, se puede ver la distribución de los propietarios de empresas publicadamente primeramente por su género, por su sexo, que se encuentra, la mayoría son hombres con 54% y mujeres en el 44%. Y la distribución de los empleados, que es lo que podemos ver, no se encontró mucha diferencia, mujeres 43 y hombres 57%. ¿Esto qué quiere indicar? Bueno, muchas de las actividades económicas o quienes las sustituyeron fueron principalmente los hombres para conseguir el salario de sus familias, para mantener los hijos que tenían que adaptarse a las escuelas, conseguir créditos para continuar sus operaciones y que no pudieran tener esa incertidumbre de qué pérdidas podrían tener en el desarrollo, porque hasta hace unos pocos meses era una incertidumbre saber cuánto duraría la pandemia. Aproximadamente el 57% de las personas que se han entrevistado, bueno, manifestaron que tenían una dificultad para poder pagarle a sus empleados, para poder mantener sus operaciones, que era cubrir los gastos contables básicos, que son sus gastos indirectos, sus gastos de operación y los gastos de manutención del negocio. Siguiente, por favor. Bien, como se puede ver, de las pymes tuvieron que adoptar un nuevo mecanismo para poder hacer llegar sus productos, sus bienes y servicios a sus clientes. Esta pandemia también ha resultado como una gran fuente de revelación para sostener y buscar nuevos métodos en los que se puede negociar. Las pymes han encontrado a través del internet, a través de las redes sociales y servicios de mensajería o paquetería, la forma en que ellos pueden generar ese elemento que quizá les faltaba, el elemento de darse a conocer mediante redes sociales, mediante el internet o plataformas, y esto implicó que, bueno, acatar primeramente las órdenes y medidas sanitarias que impusieron las autoridades, y implicó también restricciones de movilidad y permanencia en sitios públicos con el objetivo de disminuir las posibilidades de contagio. Entre estas, las pymes se encontraron como un principal medio de venta o anteriormente lo tenían como trato directo. Como sabemos, las pymes, la mayoría no maneja una página web, o sea, no estamos hablando de empresas grandes como en Guanajuato son pues prácticamente sector automotriz. Entonces, mucha de la gente que vende es por venta directa, trato directo, pero lo tuvieron que hacer ahora por comercio al por menor, es decir, entregas en horarios establecidos con la nueva modalidad que propone Salubridad, que es el distanciamiento social de 1,20 m, llevar su cubrebocas, entregar con gel, todo el producto que sea de la forma más higiénica posible. Algunos otros encontraron en plataformas digitales la forma en las que ellos pueden sustituir sus gastos. El 3% también manifestó distribuir mediante servicios de mensajería o paquetería, como lo son, bueno, Uber Eats, InDriver, otras aplicaciones que podrían ser hacer llegar sus productos a los clientes. También cabe destacar que estas empresas de mensajería han dado ese pequeño salto y se han dado a conocer, y hoy en día, al menos en el estado de Guanajuato, han sido muy útiles para mantener. ¿Sí? Esto es una actividad conjunta que fusionó el trabajo de pequeñas pymes para generar una pequeña cadena de valor de productor, consumidor final, perdón, productor, mensajería y el consumidor final. Entonces, es una pequeña cadena de valor que se ha ido agregando para que el funcionamiento o al pedir un solo artículo se le pueda dar mayor validez, mayor precio y pueda sustentar 3 negocios al mismo tiempo con un solo artículo. Claramente también se ha visto una reducción de ventas dentro de los meses. Las pymes han manifestado que del 75% han disminuido sus ventas. Esto es muy notorio. Ahora se espera que hace 2 semanas en el estado se entró a semáforo amarillo, donde se espera que poco a poco, con la nueva modalidad que propone, las pymes tengan un crecimiento o vayan recuperando la forma de vida a la que estaban acostumbradas. Y dentro de ellas, solamente, bueno, de los encuestados, 2 personas han mantenido su
sus ventas directas o su cliente que tenían antes, que estos eran los que se dedicaban a vender por internet o por servicios de mensajería. Lo alarmante de esto es encontrar que el 75% pues sí redujo sus ventas, incluso algunas han estado en crisis o a punto de cerrar en sus negocios a causa de la pandemia. Siguiente, por favor. Un momento, se está cambiando. Sí, claro, claro. Gracias. Ya para finalizar, las conclusiones que podemos encontrar, bien, en cuanto al sector económico, los resultados pueden ser conscientes de con la reducción en que las ventas que han sufrido todas las pymes. El principal ramo, como lo mencioné al principio, pues son las empresas turísticas que muestran porcentajes de disminución dentro de su trabajo. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que han sido más susceptibles de sufrir un impacto negativo en sus operaciones. Muchas de ellas han visto reducido significativamente sus ventas, incluso han tenido que cerrar las puertas de sus negocios por no encontrar la forma de subsistir. Dentro de este panorama que está causando el desempleo y la reducción en los ingresos de un alto número de trabajadores a lo largo y ancho de todo el país. Del estudio se puede concluir que un alto porcentaje de las empresas, como ya lo notamos, el 75%, pues no está en condiciones de resistir por mucho tiempo. Si esta nueva modalidad y este estado de emergencia en el que hemos sido declarado y las medidas de restricción a las actividades económicas comerciales se mantienen como siguen, estaríamos entrando en una crisis dentro de este sector PYME y hay varios apoyos que se les destina por parte del gobierno, pero no son suficientes para subsanar todas los daños que ha ocasionado esta pandemia y los negocios tienen que encontrar la solución. Y finalmente el impacto negativo que se ha hecho particularmente notorio en las pymes son las turísticas, el cierre de fronteras, las áreas marítimas y terrestres. Esto está evidenciado en un deterioro de zonas y otras áreas que basan su economía en el turismo, particularmente extranjeros. Bueno, Guanajuato es el estado turístico la actividad turística que más deja aquí en el estado, a las visitas a los museos, y es donde mucha gente de las pymes aprovechaba para promocionar sus ventas o subsistir. Finalmente, pues queda agradecer. Bueno, continuamos. No, ya estamos en tiempos, Luis Gerardo. Sí, ya nada más era finalmente agradecer el tiempo que nos han dedicado y muchas gracias a nombre de Luis Gerardo y por la Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo. Pues vamos a continuar con la siguiente presentación. Yo ofrezco una disculpa por un problema técnico que tuve hace un momentito, pero bueno, vamos a los tiempos casi requeridos. La siguiente ponencia se Juan y el estrés del profesorado. Tengo dos ponentes, que es Marianaí Gallardo y Raúl Rodríguez. Sí, vamos a presentar, profesor, ambos muy rápido, mitad y mitad, 5 y 5 minutos. Por favor. Adelante, muy bien, muy buenos días, siempre con un agrado de estar con ustedes. En este caso, como lo ha señalado el profesor Domingo, refiriéndonos a la contención sanitaria en la UAM y el impacto en el profesorado, en el estrés.
en este caso de los mandos medios, o sea, de profesores, investigadores de la UAM que ocupan mandos medios, que realizan actividades administrativas también. Bien, adelante, compañero, que nos apoye o quien nos apoye. Como sabemos, desde los años 80 del siglo pasado, la intervención del sector gubernamental en las IES generó un sistema de evaluación del desempeño, dando formas o dando paso a formas de vigilancia a distancia y controles que fueron aceptados debido a que estaban ligados a recibir financiamiento estatal. Fueron aceptados poco a poco. Al interior de las universidades se establecieron también procedimientos de evaluación del académico, como el famoso pago por mérito, que cambiaría los modos de ser y de estar de todos sus integrantes, en particular de los académicos. Pero a partir del año 2020, como sabemos, con el surgimiento de la pandemia, el gobierno de la Cuarta Transformación implementó una serie de medidas de contención sanitaria, o sea, el quedarse en casa, obviamente necesarias para atenuar el riesgo de contagio y poder atender a los enfermos. Esto sumó, ¿verdad?, a esta tensión con los profesores, que nos hemos tenido que sujetar a formas de control académico y ahora sanitario para dar viabilidad a la vida. En ese contexto, los efectos colaterales en la salud física y psicológica del profesorado son evidentes. Y entonces tenemos que buscar alternativas de vida menos estresantes, porque parece que vamos a tener que contender con esto mucho más tiempo. Adelante, compañero. Adelante, en la siguiente. No la veo. Bueno, yo no la veo, espero que sí esté por ahí. El estrés laboral, entonces, es uno de estos efectos. ¿Cómo vemos la sintomatología de este estrés laboral? Bueno, pues estamos considerando que el estrés laboral tiene una pérdida de la ilusión del trabajo. No sé si todos sepamos qué es estrés laboral, pero bueno, esto significa que las demandas del medio ambiente nos rebasan, ¿verdad?, la respuesta del profesorado. Cuando estas demandas no se pueden ser confrontadas por el profesorado, pues se tiene estrés. Si este se vuelve continuo, se habla de un estrés laboral crónico. Estábamos diciendo de los síntomas, perdemos la ilusión por el trabajo, tenemos un agotamiento emocional y físico, aparecen actitudes y conductas negativas hacia los pares, como son los comportamientos estos distantes, fríos, indiferentes, en ocasiones lesivos. Inclusive se acompaña de sentimientos de culpa. En este panorama o bajo esta conceptualización, nosotros revisamos a través de algunas entrevistas a los compañeros académicos de la UAM su estar, ¿no?, su bienestar o no bienestar, y a continuación el profesor Raúl Rodríguez, quien comparte este tipo de investigaciones conmigo desde hace muchos años, pues seguirá con la ponencia. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esta situación contingente nos retó a migrar una universidad diseñada completamente para una educación presencial hacia una universidad remota a través del programa emergente de educación remota, en donde toda la gestión se volcó precisamente para atender esta necesidad. Todas las estrategias pedagógicas, habilitar las plataformas tecnológicas, los contenidos, fue un gran reto. Por supuesto, fue un reto muy grande para los profesores, para los estudiantes, pero en mayor medida, por supuesto, que para el personal de mandos medios, para el personal de apoyo, todos los que estaban abocados, orientados sus actividades a las cuestiones propiamente docentes. Debido también a que el 70% del personal en donde recae una gran parte de la gestión no estaba trabajando. Los mandos, recordemos también que el caso de nuestros profesores, somos profesores investigadores y también se cumple la función de gestión, es decir, se realizan 3 actividades. Entonces, de manera exitosa, se hizo una primera evaluación del PER, ha resultado positivos los resultados. Sin embargo, nosotros suponemos que a costa de que en realidad el costo ha recaído directamente sobre este sector propiamente de los académicos. Por eso nosotros decidimos diseñar una estrategia metodológica de corte cualitativo para ver los puntos de vista, las perspectivas, sobre todo las emociones que derivan en una situación de estrés
que está recayendo, decíamos, particularmente en estos actores que son los involucrados. A través de unos ejercicios de corte cualitativo, pues nosotros logramos detectar esta actitud de autosugestión propiamente de nuestros académicos que están viviendo en donde recae propiamente el mayor peso de la pandemia. También nosotros detectamos en esta investigación que recae sobre todo, en mayor medida, sobre todo en las mujeres, debido a que, bueno, pues la jornada se extiende más allá del horario laboral, incluso en días de descanso y de ocio, pero el impacto, por supuesto que en la salud, en problemas de columna, en problemas de vista, en problemas de postura que nos ha traído esta situación que es migrar la universidad al domicilio, a nuestras casas particulares, bueno, por supuesto que no nada más afectó a los profesores de mandos de la vieja guardia, sino sobre todo a las mujeres, porque socialmente se ha construido que la responsabilidad del cuidado de los adolescentes, de los menores y las actividades domésticas, pues propiamente recaen sobre ellas. Entonces, se ha intensificado la desigualdad y por supuesto que se ha incrementado en mayor medida el estrés sobre este sector. Compañero También, que está apoyándonos, permíteme, Raúl, ¿podría pasar a la siguiente? Sí. Exactamente, muchas gracias. También nosotros vemos cómo esta situación, otra situación que genera el estrés, no nada más al sector de estudiantes, sino al sector de académicos, es esta situación en donde los linderos entre lo público y lo privado, pues va siendo trastocado, ¿no? Nosotros vemos que pues el realizar las videoconferencias a través de las distintas plataformas tecnológicas como son Teams, Zoom, Google Meet, pues genera también que nosotros encontremos cierto lenguaje no verbal que también irrumpe en lo privado, en lo íntimo, incluso no nada más de los estudiantes, sino de los profesores, y que genera cierto tipo de adaptación y resistencia que por supuesto también conlleva cierto nivel de estrés. Nosotros ubicamos que, pues, siguiente diapositiva, por favor, ubicamos que también el papel del académico, del docente, está migrando hacia un nuevo paradigma, hacia un nuevo perfil, en donde pues también encontramos que hay unos vicios viejos que se van incrementando, nuevas problemáticas y por supuesto que también requiere evaluarse esta actividad, requiere resignificarse, ¿no? Se han evidenciado ciertas situaciones negativas que por supuesto genera estos problemas de salud. Siguiente diapositiva. Algunas de las hallazgos tentativos que nosotros encontramos, porque es una investigación que está en curso, que seguimos trabajando. Recordemos que estamos en una etapa en donde se ha estabilizado hacia abajo el asunto de los contagios. Encontramos que todavía va a generar algunos rasgos, algunas características, pero tentativamente nosotros ubicamos que a pesar de los resultados numéricos, esto ha sido a costa de la salud de los implicados. Ha habido un enorme estrés cuyos efectos más evidentes debido a esto es la extensión de la jornada laboral, por supuesto la frustración por la poca experiencia en el manejo de la web y de las habilidades tecnológicas con sus respectivas plataformas. También vemos la invasión del espacio privado e incluso la violencia de género que se ha exacerbado y que nuestras compañeras académicas, nuestras compañeras administrativas, pues también no están exentas de esta misma situación. La evidencia sí lo demuestra. Estas problemáticas también demandan una manera distinta de plantear el trabajo. Creemos que hay que generar estrategias laborales que no deterioren la calidad de la enseñanza, que sí se atienda la necesidad, la demanda, pero por supuesto que el PER no nada más sea un compromiso para atender una de nuestras misiones, sino que también tenga mayor cuidado con el personal docente. Estas circunstancias que vivimos actualmente, la problemática de desigualdad, como lo comentaba, ya tenemos dentro de los planes de desarrollo de la unidad y de la institución, pues estas políticas de género transversales, pero es necesario incrementarlas y ponerlas en mayor medida, con mayor determinación. Finalmente, creemos que hay elementos que nos permiten reflexionar sobre cuál debería ser el perfil del profesor investigador de la UAM antes de la pandemia, lo que estamos viviendo hoy en día y qué sería después cuando nosotros lleguemos a lo que llamamos la nueva normalidad. Creemos que es una oportunidad para revalorizar estas actividades y además necesitamos o demandamos
que haya una verdadera evaluación de cómo estamos consiguiendo los objetivos, los propósitos para los cuales nos debemos hacia la sociedad. Hasta ahí concluiría nuestra presentación. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias a Mariana I. Gallardo y a Raúl Rodríguez, muy amables por su presentación. Pues vamos a pasar a la última presentación del día de hoy, que se llama Versión de la escala de funcionamiento interno de los equipos de trabajo para cuerpos académicos. Hay tres ponentes, Maribel, Edith y María del Carmen. No sé quién los vaya a presentar. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Adelante, Edith, por favor. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, este trabajo es un trabajo colaborativo, como ya se mencionó, en el que me acompañaron las colegas María del Carmen Sandoval Carabeo y Maribel Flores Galicia, una servidora, Edith Georgina Zurdez Pérez. Nosotros vamos a presentar este trabajo, que es cómo realizamos una versión de la escala de funcionamiento interno de los equipos de trabajo para los cuerpos académicos. Bueno, el funcionamiento interno de los equipos de trabajo se refiere al conjunto de comportamientos que se dan al interior de los equipos, ¿verdad? Y que se manifiestan, en el cual se manifiestan conductas en estos equipos que en ocasiones pues facilitan la realización de las tareas comunes y el logro de resultados, pero que a veces también estos comportamientos pueden obstaculizar pues estas tareas, ¿no? Este tema del funcionamiento interno de los equipos de trabajo pues ha sido un tema no suficientemente estudiado al interior de grupos de investigación, o en este caso aquí en México les llamamos también cuerpos académicos. El objetivo del trabajo pues fue adaptar la escala de funcionamiento interno de los equipos de trabajo, FIET, ¿sí?, de estos autores, Rousseau, Aubé y Savoy, al contexto universitario, pero específicamente a los cuerpos académicos, ¿sí? Esa escala, ¿sí?, se mide o está compuesta, su estructura, por dos dimensiones. Una es el apoyo interpersonal y la otra la gestión del trabajo en equipo. En cuanto al apoyo interpersonal, pues significa el grado en el cual los miembros del equipo optimizan la calidad de sus interacciones a través de conductas como son la cooperación, la comunicación, el apoyo psicológico entre los mismos y el manejo de los conflictos. Pero bueno, en este funcionamiento de los equipos de trabajo, pues también es muy importante los aspectos de la gestión para que las actividades al interior de los equipos pues se puedan traducir en los resultados deseados. Entonces, en este sentido, la gestión del trabajo en equipo se refiere al grado en que los miembros de equipo estructuran la ejecución de su trabajo a través de actividades como son la planeación, la organización, la gestión de recursos y los apoyos para la innovación. Para poder hacer esa adaptación, pues recurrimos a 10 expertos, entre ellos psicólogos y líderes de cuerpos académicos y también integrantes de cuerpos académicos con mucha experiencia, ¿sí? Y con esto, para hacer una validez de contenido de la escala, sobre todo porque también se trataba de una traducción, ¿no?, del idioma francés al castellano. Entonces, en ese sentido, pues también necesitábamos pues una verificación en cuanto a que los ítems quedaran con una redacción comprensible, que el número de ítems midieran la variable o la dimensión que estábamos considerando. Y bueno, con esos expertos se hizo lo que fue la validez de contenido. Para la validez de constructo, pues recurrimos a 50 profesores investigadores a través de pues aplicar ya la escala una vez que había sido modificada y ajustada por la participación de los 10 expertos. La siguiente, por favor. Sí, bueno,
Para esta validez de constructo, pues usamos el software SPSS, varias medidas estadísticas, pero bueno, las principales en este caso, las que reportamos, pues es la confiabilidad del instrumento con el alfa de Combach, que nos dio un valor de 0.92 de manera global y por dimensión 0.88 y 0.89 que están en el rango de aceptable, y una varianza explicada del 47.50%. Bueno, gracias. Después, ¿verdad? De esta valoración, de este análisis factorial exploratorio que realizamos, pues 2 ítems se tuvieron que eliminar debido a que pues no estaban en el rango que se considera como aceptable, por lo cual la versión finalmente quedó conformada por 20 ítems, ¿sí? Bueno, por razón del tiempo, estas escalas pues no están aquí en la presentación, pero el que guste, ¿verdad? En la ponencia que está pues en lo que es en la plataforma de la Remineo, ahí se podrá ver tanto la escala original como cómo se fue haciendo estas adaptaciones, cómo quedó después de la intervención de los expertos, cómo quedó después del análisis factorial. La siguiente, por favor. De esta manera podemos concluir, ¿no?, que pues se requieren, ¿verdad?, muchos aportes al interior de los cuerpos académicos, puesto que todavía existen muchas problemáticas, ¿no?, para poder lograr esa convivencia que sea, podríamos decir, favorable y agradable, tanto en la parte social humana como en la parte de la productividad. Entonces, los cuerpos académicos necesitan que haya aportes que les sean útiles, que le agreguen valor a sus acciones y, bueno, estudiar el funcionamiento interno de estos equipos a través de este tipo de escalas, pues apunta en ese sentido, ¿no? En cuanto a esta versión de la FIED, pues podemos nosotros, pues, reportar que pues es confiable, ¿sí? Y que estas dos dimensiones, que es apoyo interpersonal y gestión en equipo, ayudan a explicar este fenómeno del comportamiento interno, ¿no?, de estos equipos. No obstante, pues nosotros también consideramos que hay muchas otras variables que serían interesantes incluir en otras escalas, ¿sí? Para medir funcionamiento interno de equipos de trabajo, pero específicamente en cuerpos académicos, como pueden ser a dimensiones como es la acción, las habilidades comunicativas, el liderazgo servidor que debe darse entre los miembros del equipo, definitivamente encabezado por el líder del cuerpo académico, ¿no? Entonces, esta dimensión del liderazgo servidor es un tema, puede ser muy interesante, la autoeficacia, la inteligencia emocional. Entonces, toda una serie de dimensiones que todavía, pues, no se ha abordado suficientemente, ¿no?, hacia los estudios de funcionamiento interno de equipos de trabajo, mucho menos hacia los cuerpos académicos. Esto pues también permitiría, ¿verdad?, desarrollar modelos más complejos para explicar este fenómeno, como pudieran ser avanzar hacia análisis factoriales confirmatorios o inclusive un análisis de sendero que permitiera demostrar relaciones de dependencia entre las variables. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith, por la presentación. Pues prácticamente hemos terminado con las 6 presentaciones que estaban programadas para el día de hoy. Entonces, a mí no me queda más que agradecer el apoyo que dieron a cada una de ellas. Y le voy a ceder el micrófono al maestro Nicolás Nava, quien tendrá 15 minutos más o menos. Él será quien administre los tiempos para una revisión final de las presentaciones, para la provocación al diálogo, para los comentarios que quieran cada uno de ustedes realizar, pues todos ellos serán ya administrados por el maestro Nicolás Nava. Igualmente les comento que
en la página del Remineo del Congreso hay una pestaña para bajar las constancias respectivas de las presentaciones de estas ponencias, y igualmente aprovecho para dar las gracias a Ivonne Juárez y a Adriana por el apoyo que nos dieron tanto en la parte académica como en la parte técnica. Le cedo el micrófono, maestro Nava. Muchas gracias, estimado Domingo. Mi reconocimiento a las presentadoras y a los presentadores por sus trabajos. Sin duda, la heterogeneidad no siempre es una desventaja. Tiende a constituirse en un factor favorable a la reflexión, al diálogo y a la búsqueda de vasos comunicantes que conecten las temáticas y que nos permitan hacer abordajes mucho menos atomizados para llegar a la parte molar, que es una condición importante para un mayor nivel de comprensión y de explicación de los fenómenos que los conocemos siempre son multifactoriales y multimodales. Varios de los trabajos han girado en torno a la contingencia ambiental que ha sumido a continentes, a países, a ciudades, a condiciones imprevistas, no considerada la magnitud, no hubo las condiciones necesarias para prepararse hacia los efectos que este coronavirus debería de traer. Esto me lleva a invitar a quienes tomaron como motivo la contingencia para hacer abordajes desde distintas ópticas, ya sea en lo empresarial, ya sea en lo universitario, ya sea en otra dimensión, de que procuremos que estos estudios se queden todavía en el campo de la exploración. Carecemos aún de muchísima información, carecemos aún de un referente que nos oriente apropiadamente para dar un enfoque pertinente, un enfoque apropiado a nuestros estudios. Sucederá, por ejemplo, que cuando se nos comenta hay un trabajo, el último, que refiere, por ejemplo, a los cuerpos académicos. Los cuerpos académicos son un fenómeno que no nació de los profesores, sino que fue inducido, comillo y subrayo, sugerido, por no decir de una manera más o menos impuesta, desde la Administración Central de la Secretaría de Educación Pública a las instituciones, sobre todo las públicas. Esto nos lleva a hacer un conjunto de consideraciones sobre los cuerpos académicos. Yo invitaría a los ponentes a que repensaran el enfoque que están dando al estudio. Realmente sería muy sugerente tomar alguna muestra, incluso intencional, porque sería una aproximación a la búsqueda de los factores importantes que inciden. ¿En qué? En el éxito o en el éxito parcial o en el éxito nulo de los cuerpos académicos. Y entonces
Si se hace un recuento de cuántos han logrado una consolidación, revisar algunos en detalle para ver qué es aquello que les ha permitido lograr esa consolidación. Y allí podrían encontrarse elementos comunes para decir, por aquí va la posibilidad de que los cuerpos académicos se orienten para lograr la consolidación. Y claro, aquellos que efectivamente fueron fugaces y que así como surgieron, desaparecieron o simplemente han permanecido en lo que llamaríamos un stand-by, también revisarlos a fondo y ver cuáles son aquellos elementos que efectivamente obstaculizan u obstruyen el que se constituyan auténticamente como cuerpos de trabajo académico, donde se compartan enfoques, donde se compartan temáticas, donde se compartan objetos de estudio. Y entonces allí sí podría haber una buena aportación hacia la reorientación que debería tenerse en torno hacia los cuerpos académicos. Se los ha asumido, no se los ha cuestionado y se los ha tenido como llegaron para quedarse sin pensar todo aquello que los favorece o que los obstruye en cuanto a su consolidación, que es indispensable alcanzar en la investigación. Los trabajos el trabajo es uno que se presentó en torno a las MIPYMES. Es de nueva cuenta un trabajo muy de exploración, muy aproximativo a lo que podría estarse pensando, pero en el exploratorio también se queda en elementos descriptivos. No sabemos, por ejemplo, si estos órganos, estas organizaciones micro, pequeñas y tal vez algunas medianas empresas realmente diseñaron algunas estrategias por sí mismos o por sí mismas para hacer frente a esta situación. Tampoco tenemos conocimiento de si efectivamente, prospectivamente, están sacando experiencia de esta crisis precisamente para repensar no solamente aquellas que se dedican a la producción, sus esquemas de producción, sino también para repensar sus esquemas de distribución. Entonces, allí pienso que solamente tenemos una beta para seguir abundando y para tratar de encontrar mucho más información y mucho más material que enriquezca las propuestas. El trabajo de la universidad como organización me deja un amargo sabor de boca. Lo digo con respeto, sin afán en absoluto de minusvaluar el esfuerzo y la aportación de nuestra estudiante de doctorado en el programa de estudios organizacionales, sino que no la veo que vaya más allá de decir que la universidad es una universidad, es una organización sui generis, es una organización compleja, pero no nos dice cómo va a abordar esa organización sui generis, cómo va a abordar esa complejidad y qué es lo que se propone al poner sobre la mesa esta parte comprensiva, tal vez explicativa, de la complejidad de la organización. Y si llegáramos a confirmar que efectivamente la organización es sui generis y es compleja, nos quedaría la pregunta, ¿y qué sigue? El solamente decir, ya dije que es una organización compleja y allí nos quedamos, tal vez tendría que en su complejidad verla en tanto en cuanto entidad pública y entidad social, de si esa complejidad favorece u obstruye el que efectivamente cumpla con su cometido de ser una institución socialmente comprometida.
sostenida por los recursos públicos, si efectivamente está generando todo aquello que la sociedad espera de ella y todo aquello de si efectivamente está actuando en un esquema de auténtica autonomía dentro de su propia complejidad, o si efectivamente está quedando supeditado a ciertas políticas que no estableció ella, pero que la sujetan y que por razón de presupuesto le conviene acatarlas. Me surgen inquietudes sobre, por ejemplo, México apto para la educación online eficiente. Como que yo quise entender que la tesis por el enunciado era que estábamos preparados para ello, pero por lo que empecé a escuchar de la expositora, como que me llegué a la conclusión de que estaba diciendo todo lo contrario, de que México no está preparado para la educación online, porque hay insuficiencias técnicas, hay insuficiencias en capacitaciones, hay insuficiencias incluso en instrumentos y en herramientas. También sé que es una exposición exploratoria. Ya en la sesión pasada del día anterior, hubo varios ponentes que abordaron precisamente lo que está ocurriendo con la educación no presencial a partir de la contingencia. Y allí les comentaba que sería muy conveniente que estos estudios que están surgiendo atomizados y que todos ellos son exploratorios y que todos están enfocados esencialmente a estudios muy puntuales de caso, que permitieran abrirnos hacia dimensiones mayores, donde se compartan metodologías, donde se compartan hallazgos y que a partir de estas metodologías y de estos hallazgos estemos en condiciones de efectivamente operar todo aquello que es indispensable para atender aquello que llegó para quedarse, la educación no presencial. Ya no hay marcha atrás, pero no tenemos todos los elementos que nos permitan decir esta institución es garante de la calidad de sus estudios y de sus programas, independientemente de si están operando online o si están operando bajo cualquier otra modalidad o si están operando en el uso tradicional presencial. Entonces, me surgen más preguntas sobre las cuales formularlas a ustedes, me surgen inquietudes, pero por supuesto son solamente eso, son preguntas, son inquietudes, donde son ustedes quienes tienen la palabra para reaccionar y decir en qué medida convienen con esas preguntas, esas inquietudes, en qué medida discrepan y las razones por las cuales discrepan, porque la academia es esto. Es una reflexión, es una propuesta y es un debate. Me gustaría entonces, a partir de esto, escuchar sus reacciones, sus comentarios. Mariana, ahí, por favor. Sí, sí, sin duda alguna que tiene razón el compañero Nicolás en cuanto a la necesidad de hacer estudios puntuales sobre los diferentes aspectos que, por ejemplo, en esta mesa se tocaron. Pero también es importante revalorizar, ¿verdad? Varios aspectos. A mí me gustaría que en la parte de los académicos, ya que todos lo somos, pensáramos, bueno, reflexionáramos cuál deberá ser este perfil del académico de la UAM ante estos contextos que en este caso, pues, como ha señalado también el profesor Nava, están ahí y por un rato más, ¿no? Las cuestiones de la docencia remota o el trabajo online. Y nosotros, me refiero al trabajo que presentamos, el profesor Raúl y yo, consideramos que es necesario
reubicar las reglas del juego académico. Es decir, tomar tiempos por lo del estrés laboral, ¿no? Que fue nuestro tema. Ubicar exactamente los tiempos de trabajo en línea, hacerlo saber a todos los integrantes de esta lógica de la docencia remota, para que con ello bajar o atenuar un tanto el estrés laboral. No se va a eliminar, pero se podría atenuar. Por otro lado, el trabajo que realizamos ahora es mucho más intensivo, y en ese sentido también tenemos la idea de revalorizar la tarea docente en el ámbito de todas las universidades públicas y en general de todo el sistema educativo nacional. Esto significará, por ejemplo, en la UAM, que el atender un grupo no es lo mismo hacerlo de manera presencial que tenerlo ahora en forma remota. Y de ahí que estamos proponiendo una revalorización. Por decir, en la UAM tenemos puntajes, ¿no? Para este tipo de cosas. Bueno, pues duplicarlos, por ejemplo, ¿no? En fin, para nosotros tendremos que revisar el perfil del profesor investigador, porque realizamos estas dos tareas, como ustedes saben, y es una oportunidad entonces de volver a pensarnos en términos de una casa abierta al tiempo, como es la UAM, ¿no? Pero este tiempo, pues ahora es con estas complejidades. Sería todo lo que yo quisiera comentarle, profesor Nicolás. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Quién levantó la mano? A ver, adelante, por favor, no te ubico por tu nombre. Mi nombre es Olga, yo presenté el trabajo de la universidad como una organización. A ver, Doctor Nava, le agradezco sus comentarios. En principio, yo sé que la ponencia puede parecer un poco simple porque es una pequeña parte, un puntito de mi proyecto de investigación de la cultura como una parte para transferencia de conocimiento, es decir, para ver hacia dónde se orienta la transferencia de conocimiento de la universidad, y ahí es sí pensarla como una empresa o únicamente se aísla por políticas del gobierno porque le conviene, o respeta su parte de actor social, ¿no? Como esta organización indispensable en la sociedad. Entonces sí es importante para nosotros como estudiosos de las organizaciones ver si la universidad es pensada como una organización o como una empresa, porque sí hay diferencias importantes. muy bien. ¿Alguien más quisiera participar? Sí, maestro Nava, no sé si me escuchan. Buenos días a todos. Soy Sí, adelante, Anabel. por favor. Sí, bueno, he seguido atentamente todas las ponencias que se han presentado en esta mesa. Efectivamente, la síntesis de la presentación de la mesa muy pertinente, maestro Nava. Sin embargo, tengo unas acotaciones respecto a la mesa. Hay muchos trabajos que son pertinentes en cuanto al análisis organizacional. Sí, podrías activar tu cámara. Se me va la red, por Ya, eso la ya. tengo cerrada. Entonces, como bien decía, ahorita no encuentro el nombre de la compañera. Por ejemplo, hay una diversidad, ¿no? de instituciones, de casos de instituciones que se presentaron en el caso de la UAM con Anaí y Raúl, que son, digamos, temas álgidos en este contexto de la pandemia, que se tendría que estar repensando, ¿no? En la pertinencia, por ejemplo, de qué es lo que está sucediendo con otras universidades. Por ejemplo, yo que actualmente laboro en la Universidad Pedagógica Nacional, nos hermanamos también en esa misma situación, ¿no? Hay una diversidad, en este caso, de respuestas que tiene que ver también con la complejidad, por ejemplo, de ir tomando a las universidades, en este caso como organizaciones, ¿no? Como bien lo planteaba la compañera que presentaba, Olga, ¿no? Esta parte de visualizar a las universidades como organizaciones
y en su complejidad retomo y relaciono esta cuestión también que retoman las compañeras que abordan el tema que tiene que ver con los cuerpos académicos. Me parece que la ponencia de Olga es pertinente porque si bien retoma elementos teóricos que sí en la mesa, por ejemplo, de educación en este momento que se ha transformado, porque antes en otros CIAOs se hablaba más de las universidades, pero que también es un buen acierto el que se haya abierto en general a la educación, y en ese sentido es pertinente, digamos, en la mesa empezar ya a hablar de instituciones educativas como organización, ¿no? Que aquí en la mesa, bueno, casi prevalecieron casos que tienen que ver a nivel superior. Entonces, retomando un poco el planteamiento teórico que hacía Olga, no es tan fácil, ¿no? Ya hay varios estudios que se han hecho sobre la perspectiva organizacional de las universidades, pero creo que sigue todavía siendo pertinente y más en este contexto, ¿no? En esta idea de la complejidad que tiene que ver más con la idea de la diversidad y cómo los niveles de análisis, por ejemplo, que tienen que ver con lo que trabaja Raúl con Anaí en este caso, sobre la cuestión del estrés y también empezar a replantear esta parte de hacia dónde se están generando las cuestiones de trabajo académico y dependiendo de las estructuras organizacionales que presenta la diversidad de organizaciones universitarias que pues son inmensas, ¿no? Y lo que trato de decir es que la diversidad y las especificidades en términos organizacionales es lo que nos da una riqueza, ¿no? De empezar y no dejar temas que tienen que ver, por ejemplo, con el estrés, que no solamente está en la parte administrativa, sino en los docentes y qué pasa con los alumnos, por ejemplo. Entonces, los niveles de análisis y la contraposición, digamos, de los distintos elementos, en este caso de las universidades como organizaciones, es lo que nos va dando vetas de investigación en este sentido y discusión como las que tenemos en esta mesa. En general, yo felicitaría a todos los ponentes, bueno, excepto, no sé, con todo respeto, había una ponencia de pymes, yo no vi la relación que había entre esta mesa, pero que digamos que están tocando puntos fundamentales en este contexto de incertidumbre y de pandemia, ¿no? Bueno, dejaría mi comentario hasta aquí. Muchísimas gracias, maestro Nicolás. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera, en lo que nos queda, externar algún comentario, alguna opinión, algún punto de vista? Bien, pues lo que sabemos es que el trabajo académico tiene un punto de arranque, pero difícilmente le podremos afirmar que tenga un punto de llegada. Y esto significará que estaremos comprometidos en una búsqueda permanente, en una búsqueda constante, y la respuesta preliminar que encontremos a una pregunta abrirá nuevas interrogantes, nuevas preguntas. Por ejemplo, lo que nos comentaba María, creo que fue María Anaí la que manejaba las condiciones de estrés. El asunto del estrés sí tiene complejidades. No es fácil determinar con precisión cuáles sean los factores incidentes. También es muy difícil establecer controles para determinar cuál es el peso específico que cada uno de ellos tiene
en ese estado psíquico, emocional de los sujetos, y ella misma dejaba entrever, no sé si proponiéndoselo o no, que la pandemia que genera estrés en el profesor, pues no solamente es por su condición de profesor, sino probablemente por el entorno en el que está fungiendo su trabajo de profesor, donde también por condiciones de confinamiento, pues el tiempo de coexistencia y convivencia, no siempre pacífica, con los integrantes de la familia, pues también puede ser un factor que genere tensión, que por último también pueda desencadenar en un factor importante de estrés. Y los tiempos, eso sí, son más o menos medibles, en términos de que ya el tiempo de que son tantas horas las destinadas a la labor educativa o la labor pedagógica o docente, pues ya no son esos. Y esto también podrá provocar ciertas condiciones adicionales. Las criaturas que también están en confinamiento y que también tendrían que estar en un espacio educativo, por supuesto que tendrán que ser un factor de estrés porque están en el entorno familiar. No es si le corresponde a la madre o no, es que los niños no saben si le corresponde a quién. Ellos perturban, conturban, distraen, etcétera, a quien tengan a su disposición. Y si en ese momento el profesor no se encierra en su cuarto para desde allí, en la soledad, atender sus demandas educativas, sino que está en el entorno donde los hijos se le acercan, lo distraen, etcétera, pues eso también significa tensión, significa estrés. Es un estudio, para mi gusto, muy sugerente. Sé que ya lo han estado trabajando en otros ámbitos, en otras dimensiones, pero que llevarlo a la condición del profesor, y este profesor ya en una modalidad distinta. Hay que cambiar también la mentalidad de lo que tenemos presente como lo que es ser profesor, pues habrá de permitirnos plantearnos más preguntas, buscar más respuestas y ponerlas sobre la mesa para la reflexión, para la propuesta, partidas surgidas siempre de un debate fructuoso y propositivo. De mi parte, no me queda más que felicitarlas a todas y a todos. Sé que el tiempo no es suficiente para expresar la profundidad de sus estudios, entonces a veces nos quedamos con el sabor de boca de esto es muy ligero. Sé que eso no es así, pero lamentablemente así son los congresos, y ojalá que este espacio y los correos electrónicos de todos ustedes sean un vehículo favorable para, encontrando temáticas y preocupaciones comunes, se establezcan esos vasos comunicantes de los que les he hablado, porque la reflexión siempre en colectivo es mucho más enriquecedora que la reflexión individual. De mi parte, muchas gracias. Le cedo el micrófono al profesor Domingo Herrera. Muchísimas gracias, maestro Nava. Yo les quería pedir a todos los participantes que si podemos encender la cámara, los que puedan. Ya sé que hace un momentito Anabela comentó que era difícil. Solamente para efecto de solicitarle igualmente a esta Adriana para la foto del recuerdo, porque finalmente pues, es una foto histórica. Es el primer congreso que se lleva de esta manera, totalmente virtual. Y pues seguramente varios más podrán entrar en este mismo esquema a reserva de lo que nos diga el coronavirus que está latente en todas partes. Adriana, muchísimas gracias por tu apoyo. Lo mismo para esta Ivonne y para todos los aquí presentes. No sé si fue posible la foto, Adriana. Sí, ya está lista. Muchísimas gracias. Pues buen día y abrazos para todos. Cuídense mucho.
Igualmente, gracias a todas, a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Igualmente.